El método de fuerzas en armadura. Teníamos una barra redundante, la eliminamos. ¿Pero qué significa eliminar la barra? Significa que yo la corté. Y al cortarla, estos dos puntos se desplazaron como quisieron. O sea que ante las cargas reales, aquí había una barrita, ¿no? Una barrita, pero esta barrita ha sido pues cortada, entonces aquí hay un desplazamiento al cual vamos a llamar, lo voy a sacar exageradamente por acá, voy a sacar así. Se va a llamar delta, ¿de quién? De, ¿cómo se llamaban estos nudos? KN, ¿no es cierto? Delta KN. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Al cortar la barra, ¿qué pasó? Se desplazó como quiso. Entonces hubo un desplazamiento llamado delta KN. Sin embargo, si yo le aplicara la fuerza, en estos puntos, si yo le aplicara las fuerzas, la fuerza KN, o sea, la fuerza real de KN que no conozco, entonces, en esta barra rota, si yo le aplicara la fuerza KN, se generaría un desplazamiento delta prima KN, ¿no es cierto? De tal manera de que la suma de delta KN más delta prima KN, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué? Porque en verdad la barrita no está cortada, la barrita está unida. Entonces, este desplazamiento más el desplazamiento que generaría una fuerza KN, que no conozco, ¿no? Entonces, esos dos desplazamientos tendrían que sumar 0. ¿Por qué razón? Porque en verdad la barrita no está cortada. Como yo no conozco la fuerza de KN, no la conozco, no sé cuánto vale, vamos a utilizar el método de la carga unitaria. Vamos a aplicar acá una carga unitaria, y esta carga unitaria, ¿qué va a hacer? Esta carga unitaria va a generar un desplazamiento. Y este desplazamiento, ¿cómo le vamos a llamar? Lo voy a sacar por acá. Este desplazamiento le vamos a llamar F, KN, KN. ¿Por qué se le llama F, KN, KN? A este F se le conoce como coeficiente de flexibilidad. Coeficiente de flexibilidad. El primer KN indica el lugar donde se está dando el desplazamiento. ¿En dónde se está dando el desplazamiento? KN. En KN. El segundo KN indica el lugar donde está aplicada la fuerza. ¿En dónde está aplicada la fuerza? En KN. ¿Ok? Esto de acá probablemente sea nuevo para ustedes, así que lo vuelvo a repetir. Este desplazamiento en donde está esta fuerza unitaria, ¿no? Se va a llamar F, KN, KN. Este F se le conoce como coeficiente de flexibilidad. El primer KN indica ¿qué cosa? Indica el lugar donde está siendo aplicada la carga. ¿Dónde está siendo aplicada la carga? En KN. El segundo KN indica el lugar donde está la fuerza. ¿Dónde está haciendo? Perdón, el primero indica el lugar donde se está desplazando. ¿Dónde se desplaza? En KN. El segundo indica el lugar donde se aplica la fuerza. ¿Dónde se aplica la fuerza? KN. A ustedes les puede parecer algo ridículo. ¿Por qué poner dos cosas? Pero no se vuelve ridículo cuando hay 2, 3, 4 grados de hiperestaticidad. ¿Ok? Porque ahí vamos a ver desplazamientos en un sitio debido a fuerzas en otro sitio. ¿Está bien? En este caso, sí está bien. Entonces, pregunto. Delta prima KN, ¿quién origina delta prima KN? La fuerza que unitaria. no conozco, que vale KN. Pero ¿quién origina a F? Una fuerza unitaria. Entonces, ¿hay una relación entre esta y esta? Sí. ¿Cuál es la relación? Delta KN es igual a ¿quién? A KN veces F, KN, KN. Vuelvo a repetir. Si la fuerza KN genera, ¿cuánto genera aquí? ¿Qué genera la fuerza KN? La fuerza KN genera delta prima KN. Pero una fuerza unitaria genera F, KN, KN. Entonces, ¿cuál es la relación entre este y este? Que si yo multiplicara este F, KN, KN multiplicado por la fuerza, la magnitud KN, entonces me daría el desplazamiento prima KN. ¿Ok?
Entonces, si yo ya tengo esta ecuación, ¿por qué se cumple? Esta ecuación se cumple por el principio de continuidad. Por el principio de continuidad. ¿Por qué digo yo que se cumple por el principio de continuidad? Porque la barrita, antes y después de la carga, la barrita no se puede romper. ¿No es cierto? Si la barrita se rompió, entonces ya fue. ¿Para qué Michi hacemos todo esto? No, la barrita no debe romperse. Y si no debe romperse, entonces este desplazamiento más el desplazamiento que genera Kn tiene que ser 0, porque en verdad no está rota la barra. ¿Ya? Entonces, delta Kn más delta prima Kn es igual a 0 por el principio de continuidad. Delta Kn lo originan las fuerzas reales en la isostática y delta prima Kn lo origina la fuerza Kn en el lugar de la redundante. Y la suma es 0 porque la barrita no está rota. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo yo hallaría delta Kn? ¿Cómo lo hallaría delta Kn? A ver, pensemos un poquito. Esta es mi estructura isostática. Y yo quiero hallar un desplazamiento aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué método hemos aprendido para esas cosas? El trabajo virtual. Hemos aprendido que si yo quiero hallar un desplazamiento en una armadura isostática, aplico el trabajo virtual. Entonces, si quiero aplicar el trabajo virtual, yo necesito dos cosas. El N mayúscula, que es las fuerzas internas debido a las cargas reales, o sea, este de aquí. Y también necesito el N minúscula, que es las fuerzas internas debido a las cargas virtuales. Pero, ¿dónde tengo que aplicar la fuerza unitaria? Aquí. ¿Y eso dónde está? Aquí. Entonces, a este de acá vamos a llamarle NKN. Entonces, por el trabajo virtual, yo sé que este delta Kn va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de N por NKN por la longitud de cada barra entre A y E. Entonces ya puedo hallar este delta Kn gracias al trabajo virtual. Y ahora, ¿cómo puedo hallar este delta prima Kn? Ah, pero este delta prima Kn es esto. O sea que es igual a Kn multiplicado por FKN-Kn. Entonces esto es igual a Kn multiplicado por ¿quién? Por este FKN-Kn. Pero este FKN-Kn, ¿cómo lo puedo hallar? Este desplazamiento es este desplazamiento de aquí. ¿Cómo lo puedo hallar? Con el método del trabajo virtual. ¿Qué me dice el método del trabajo virtual? Primero utiliza la armadura con las cargas reales. Pero para este caso de acá, ¿cuáles son las cargas reales? Estas. O sea que sería sumatoria de ¿quién? ¿Sumatoria de quién? De NKN como cargas reales. O sea, en vez de N mayúscula, NKN. Ahora, segundo paso, para el trabajo virtual, aplique una carga unitaria en donde quiere el desplazamiento. ¿Dónde quiere el desplazamiento? Aquí. Entonces, se vuelve a repetir el mismo caso, ¿no es cierto? O sea, el primer caso, el NKN, debido a las cargas reales, y el segundo caso, que es la fuerza unitaria virtual, se repite. Entonces, en vez de poner NKN, pongo N cuadrado KN. Y por L, entre igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza Kn? La fuerza Kn vale... ¿cuánto vale la fuerza Kn? Igual a menos la sumatoria. Ahora, si A es constante, si A es constante, ¿qué va a pasar si A es constante? Se elimina esto y se elimina esto, y ya está. Entonces, ¿qué te queda? Que Kn es igual a la sumatoria de ¿quién? De NKN, L entre la sumatoria de ¿quién? De N cuadrado Kn. Y ahí está resuelto el problema, porque hallado esto, ya se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a hallar entonces las fuerzas internas? Yo necesito hallar las fuerzas internas en las barras. ¿Cómo las hallo? Sumo, ¿qué cosa? Estas fuerzas debido a la isostática, más este caso,
Todo este caso multiplicado por KN. Entonces algunos dirán, profesor, pero en este ejercicio es larguísimo porque tengo que hacer todo un cuadro con N mayúscula, NKN para cada barra. Tengo que hacer un cuadro para cada barra, esto me voy a demorar la vida. Sin embargo, aquí tienen que tener muy en cuenta estos ceros. Pregunto, cuando yo le multiplique todo esto por KN, ¿qué va a pasar con todas estas barritas? ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta aquí yo ya hallé todas las fuerzas de las barras. ¿Por qué? Porque les voy a sumar a todas estas fuercitas de acá, desde acá para acá, les voy a sumar 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué significa? Que desde aquí hasta acá ya esto está resuelto. Esto ya no va a variar más. ¿Quién sí va a variar? Van a variar estas de acá, porque a estas les tengo que multiplicar por KN, que lo tengo que hallar, y eso tengo que sumarlo con esto, y esta parte sí va a variar. Entonces mi tablita se reduce ¿a qué? Se reduce a multiplicar, o puedo hacer una tablita exclusivamente para estas barras. Y nada más. Entonces en su ejercicio ustedes ¿qué pueden colocar? Estas barras ya, estas son las fuerzas finales, dado que en el caso virtual son 0. ¿Ok? Entonces analizamos las barras que sí van a cambiar de fuerza. Y hacemos un cuadrito para esto. ¿Ok? Listo.